usted le pasa eso a los que no vienen. No, yo no le paso a nadie, es para mí solita. De verdad, pero. Van a estar subiendo a la segunda. No, ¿cómo le ocurre? Profesor, yo en la casa. Bueno, entonces, aquí están las funciones más importantes de lo que podría ser el sistema respiratorio. Pues el más conocido de todos es el famoso intercambio de gases, es el sitio de intercambio de gases. ¿Cierto? Sin embargo, y eso que está torcido. Usualmente hablamos del intercambio gaseoso como la función del pulmón. Sin embargo, es más preciso decir que la función del pulmón es mantener dentro de límites muy precisos dentro de límites muy precisos la presión arterial de CO2, la presión arterial de oxígeno y el pH arterial. Digamos que es la verdadera función. En términos muy generales, casi siempre hablamos de intercambio gaseoso. Pero para efectos prácticos, se acompaña pues dentro de las funciones ya secundarias la producción del sonido, pues la fonación, importante los procesos olfatorios, que seguramente los vieron por allá en el la termorregulación, determinada por el proceso de transpiración. Estamos eliminando vapor de agua y a través de ese mecanismo pues regulamos la temperatura. Parece que no fuera, pero así es. Perdemos como 700 mililitros por día, unos 700 mililitros a través del vapor de agua que estamos generando a nivel de los pulmones. La regulación del pH, que va muy de la mano con esa presión arterial de CO2. El CO2 y el pH van de la mano. 700 mililitros ¿día? por día. La regulación del pH, les decía que va muy de la mano con el control de la PCO2. Y la protección, puesto que el pulmón es una barrera, dado que allí vamos a encontrar macrófagos alveolares. Y ustedes pues ya conocen la función de los macrófagos como una de las líneas de defensa del organismo.
También cuando respiramos vamos depositando en las secreciones las partículas que aspiramos, el polvo que aspiramos, como de las construcciones de aquí al lado. Entonces contribuye también con esa función de protección. Esto es de morfo, esto no. Esto es pura morfología, esto no. Esto es morfología, esto no. Esto es pura morfología, esto es chimbo, todo eso no. Y entramos a la circulación pulmonar, de lleno. Circulación pulmonar, entonces ustedes ya saben cómo es la circulación menor. ¿Qué parte de dónde? Ventrículo derecho. Del ventrículo derecho. ¿Quién sigue? Arteria pulmonar. El pulmón, después sale el pulmón, la vena pulmonar, venas pulmonares, y llegamos hasta la aurícula izquierda, ¿cierto? Esa sería nuestra circulación pulmonar. Y de ella vamos a describir dos tipos de vasos. ¿De la circulación menor? De la circulación pulmonar. De todos los vasos que van al pulmón, vamos a caracterizar la vasculatura pulmonar y la vasculatura bronquial. La vasculatura pulmonar son esos vasos que llegan y hacen contacto con los alveolos, o sea, los que van al pulmón, directamente al pulmón y hacer intercambio. Y la bronquial son los vasitos que alimentan los bronquios. Tráquea, bronquios, etc. Los pulmones porque van al pulmón. Ah, y hacen el intercambio. Esquemáticamente representado aquí, ustedes ven por esta línea estos vasitos azules que aparecen aquí, llegan a los alveolos que se encuentran por acá y entran en contacto directo, ¿cierto?, con los alveolos, esto que está acá abajo. Ocurre el intercambio y regresamos por aquí. Para que hagamos la diferencia con estos otros vasitos, esquemáticamente, estos que vienen por aquí, que llegan hacia los bronquios, es decir, hacia las vías respiratorias, y nutren este sector, y como lo están nutriendo, aquí se está produciendo CO2, que es este poquito que viene por aquí. ¿Sí me hago entender? Entonces tenemos dos tipos de vasos. Unos que van a los alveolos, que es la vasculatura pulmonar, y otricos que entran en los otros que van hacia los vasos, hacia los bronquios, ¿no?, alimentar los bronquios. Entonces esta es sangre que tiene oxígeno. Perdón, que tiene CO2, y que vendrá pues del ventrículo derecho.
Sangre que viene del ventrículo derecho, viene cargada de CO2, ocurre aquí el intercambio y por aquí sale sangre con oxígeno. Repito, ustedes acuerdan del ventrículo derecho, sale la arteria pulmonar, ¿qué tal es? Y llega al pulmón y entra en contacto con los alveolos, ¿cierto? Entonces, esta es sangre que trae sangre venosa mixta. Ocurre aquí el intercambio y sale sangre con oxígeno, lo habitual que conocemos. ¿Ya? Ojo, esta sangre que estoy mostrando aquí en este capilar, ¿sí la ven que es rojita igual que la de acá? Es sangre que viene del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Salió del ventrículo izquierdo, arteria aorta y etc. Y llegó hasta los bronquios, por aquí, bronquiolos. Entonces es sangre que viene cargada con oxígeno. Nutre a los bronquios y ¿qué va a producir? CO2, por eso esto está unido, correcto. CO2. Y entonces ellas aquí se mezclan. Esta que lleva oxígeno y esta que lleva un poquito de CO2. Eso hace la diferencia entre la vasculatura pulmonar, que es la más abundante, es esta de acá, y la vasculatura bronquial, que es más poquita, que es la de este pedazo. ¿Cierto? Nutre o alimenta a los bronquios con oxígeno y va a producir CO2 aquí. Lo que ustedes dijeron hace un momentico, vamos a ver cómo es la hemodinámica pulmonar. Ya habíamos visto los conceptos de hemodinámica, pues entonces nos va a quedar muy fácil. Esto me representa el ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilares pulmonares, vena pulmonar y la aurícula izquierda, o sea, todo el recorrido, desde el ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda. Nos vamos a centrar naturalmente en la vasculatura pulmonar, que es la más abundante. Y ella pues tiene unas características. Ventrículo derecho. ¿Quién le sigue? Arteria pulmonar. Este es el capilar pulmonar. La vena pulmonar. Y finalmente la aurícula izquierda. Ese es un recorrido que ya conoce. ¿Qué características tienen esos vasos que van al pulmón? Son vasitos de baja resistencia, o ponen poca resistencia al flujo. Son de paredes delgadas. Con poco músculo liso. Y son muy distensibles.
Así como las venas eran distensibles y las arterias eran elásticas. Distensible significa que se deja llenar. Más o menos se parece a las venas generales, ¿no? En cambio, la vasculatura bronquial se parece mucho a las arterias. ¿Cuál será la resistencia? Son vasitos de alta resistencia, de paredes gruesas. Músculo liso, pongámosle más músculo liso. Y se caracterizaban las arterias por ser muy elásticas. Elástico significa que regresa rápidamente a su condición de reposo, tal cual como una banda de canto. Recuerdan ustedes además que esto era un sistema de baja presión. Decíamos que esa circulación menor necesitaba pocas presiones porque estaba dentro de la caja torácica, ¿cierto? Tenía el ventrículo derecho ahí al ladito de los pulmones, entonces no necesita generar mucha presión. Y estos capilares pulmonares entran en íntimo contacto con los alveolos. Este es un capilarcito, este es otro capilar, y entran en íntimo contacto con los alveolos, como vimos en la imagen. Es una red que bordea a los alveolos. Entonces miren el recorrido: ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilar pulmonar, que tiene estas características, y forma una red que va a bordear los alveolos. Y vamos a formar una estructura que se conoce como lámina interalveolar. Profe, la red capilar forma la lámina interalveolar. La red capilar se interactúa con los alveolos, o sea, llega a los alveolos, y termina por formar una estructura que se conoce como la lámina interalveolar, es decir, la unión de alveolos y capilares. Esa lámina interalveolar está formada por esta estructura aquí. Esta es una, esta es dos, esta es tres.
vamos a encontrar en esa lámina interalveolar que está pintada en rojito 4 membranas. 4 membranas. Esta que aparece aquí, pues es el endotelio de este vasito. Endotelio capilar. Esta segunda membrana que aparece aquí, el epitelio del alveolo. Qué pena, el primero es el endotelio capilar. El endotelio capilar. La segunda membrana que nos encontramos es el epitelio del alveolo. Este de aquí, ¿cuál es? El tercero. Otra vez el epitelio del alveolo. Y el cuarto, nuevamente, el endotelio capilar. Entonces son 4 membranitas. Repito, el epitelio del capilar, el endotelio alveolar, el epitelio alveolar, otra vez el epitelio alveolar, finalmente el endotelio capilar. Entonces son 4 membranas que estructuran la lámina interalveolar, lo que aparece en rojo. 1, 2, 3, 4 membranas. Entonces, estamos hablando de la hemodinámica pulmonar, es decir, cómo fluye la sangre a lo largo del pulmón. Ya hemos caracterizado los vasos que van al pulmón, que tienen estas características y que terminan por allá, los capilares pulmonares, en íntimo contacto con las membranas de los alveolos, ¿cierto? Para el proceso de intercambio. Entonces, lo que queremos llegar es a definir cómo es el flujo de sangre a lo largo del pulmón. O la hemodinámica pulmonar. Para ello, pues deberíamos conocer estas características generales de la vasculatura pulmonar, que es la importante. La vasculatura bronquial también tiene unas características, pues digamos que es menos importante, pero hay que tenerla en cuenta. Entonces al final tenemos una lámina interalveolar que no es fija, ¿cierto? Que no es estática, por las características que tiene el pulmón, por la elasticidad del pulmón, por las características que hemos definido acá, por estas características. Esta lámina no es fija, no es estática. Aumenta o disminuye, dependiendo de las presiones que existan en el capilar o en el alveolo. Esta laminita o crece o disminuye dependiendo de las presiones que existan en un lado o en el otro. Por ejemplo, si la presión del alveolo es grande con respecto a la presión que hay en los capilares, ¿qué le pasa a la lámina?
aumenta. La lámina crece en razón de la presión que existe. O lo contrario. Así. Si la presión de los capilares es grande, pues ellos comprimen aquí y esto se hace más pequeño. Entonces, dependiendo de ese juego de presiones, la lámina interalveolar se hace más grande o se hace más chica. La presión de los capilares es grande en comparación con la pared. Estamos ejerciendo más presión sobre la pared. Y la presión es más grande. Y ese movimiento termina por afectar el movimiento de sangre por aquí. O la hemodinámica pulmonar. Así es que, bueno, por complementar, vamos a encontrar 3 patrones de flujo. Tres patrones de flujo. Aquí está esa circulación menor, debidamente especificada. Aquí tenemos el ventrículo derecho. ¿Cuál era la presión del ventrículo derecho? El ventrículo derecho fluctuaba entre cuánto y cuánto. Y 0. Entre 0 y 25 milímetros de mercurio era la fluctuación en el ventrículo. Aquí en la arteria pulmonar, en este pedacito de aquí en el izquierdo, en la arteria pulmonar la presión fluctúa entre 10 y 25 milímetros de mercurio. Digamos que por aquí. Entre 5 y 10 10 y 25. En los capilares pulmonares, vamos a ponerle 9. En los capilares pulmonares, 9 milímetros de mercurio. En el otro lado, después de pasar el pulmón, en la vena pulmonar, 5 milímetros de mercurio. Y por allá en la aurícula izquierda, 2 milímetros de mercurio. En la aurícula izquierda, 2. Entonces en el ventrículo ya sabíamos cuánto, ¿no? El ventrículo derecho, entre 0 y 25. En la arteria pulmonar,
fluctúa entre 10 y 25, así como la arteria aorta fluctuaba entre 80 y 120, ¿de acuerdo? Pues aquí fluctúa entre 10 y 25. En los capilares pulmonares la presión será de unos 9 milímetros de mercurio, 8, 9. Cuando salimos del pulmón, en la vena pulmonar alcanza 5 milímetros de mercurio. Y cuando retornamos a la aurícula izquierda, la presión es de 2. Y digamos que la presión media aquí sería de 15. La presión arterial media sería más o menos de 15. De la pulmonar. En la arteria pulmonar fluctúa entre 10 y 25, con una presión arterial media, digamos, de 15. Ese es el comportamiento de la presión. 15, 9, 5, 2. Va cayendo. Así como lo vimos en la presión arterial, que subía y fluctuaba en el sector arterial, luego los capilares era estable y finalmente la vena bajaba por allá. Más o menos el comportamiento es el mismo, por eso no me demoro, porque ustedes ya lo saben. Repito, aquí fluctúa entre 10 y 25. Perdón, 0 y 25. En la arteria, entre 10 y 25, con una media de 15. En el capilarcito pulmonar, que está aquí tapado por este alveolo, si ven en el esquema, está tapado. Digamos que la presión es de 9, en la vena pulmonar de 5, y cuando llegamos a la aurícula izquierda, es el comportamiento de la presión. Esquemáticamente representado, esta es la curva de presión arterial. Pongámosle el color que se vea. La presión diastólica, 10. La presión sistólica, de 25. Y la presión arterial media, de 15. ¿Correcto? Yo les decía que vamos a encontrar a lo largo del pulmón 3 patrones de flujo. Tres patrones de flujo, ya se los explico, que están determinados por las características de los vasos pulmonares, características de los vasos pulmonares, y esas características son las que escribieron en la vasculatura pulmonar, que son vasos de baja resistencia, de paredes paredes delgadas, poco músculo liso y son muy distensibles. Pero además de ese factor, las características de la vasculatura, hay otro factor que determina el flujo en el pulmón y es el efecto de la gravedad terrestre. Repito, vamos a encontrar 3 patrones de flujo a lo largo del pulmón. ¿Por qué está determinado esos patrones de flujo? Por 2 factores.
Por las características de la vasculatura pulmonar, que ya las consignaron, y por el efecto de la gravedad terrestre. La de Newton, de la manzana, todo eso. Con esos conceptos previos, con esas características, vamos a definir esos patrones de flujo. Bueno, creo que esto no se me... Ustedes tienen aquí dos membranitas. Esta que va por dentro es la pleura visceral. Está adosada al pulmón. Y la que está aquí afuera, la pleura parietal. Y entre ellos pues está el líquido pleural, con una presión que ya veremos. Es una presión negativa, pero todavía no me voy a adentrar en eso. Y he puesto aquí tres zonas. Pues esta es la zona 1, la que está hacia el ápex. Esta es la zona 2, que está en la mitad hacia el ilio. Y la zona 3 hacia la base del pulmón. Se llaman las zonas de West. Zona 1, zona 2 y zona 3 de West. Por aquí en la zona 2, hacia el ilio pulmonar, donde entra la arteria y sale la vena, tenemos aquí una presión arterial media de 15 milímetros de mercurio. ¿Cierto? Vamos a poner ahí la presión arterial. Y del otro lado, en la salida, en el sector venoso, vamos a poner una presión de 5, que es la que habíamos hablado hace un momentico. Una presión de entrada de 15 y una presión de salida de 5. La diferencia es el gradiente o presión que determina el flujo a lo largo del pulmón. La diferencia o el gradiente, o sea, ¿cuál es la diferencia? 15 menos 5, 10. O sea, 10 es la presión que hace que la sangre fluya a lo largo del pulmón. Ahora bien, digamos que esa es la diferencia de presión que hace que la sangre fluya en esta zona 2. Tenemos 15 y 5 aquí.
aquí vamos a considerar una presión dentro del alveolo, acabamos de ver, la presión que existe en el alveolo también va a influir en el movimiento de la sangre. Vamos a considerar una presión en el alveolo de 7 milímetros de mercurio. 7 aquí, 7 aquí y 7 acá. Porque es la presión que estaría ejerciendo el aire sobre las paredes del alveolo. ¿Siempre va a ser 7 o es un ejemplo? No, es un ejemplo y estos datos son experimentales, pero que permiten definir muy bien cómo son esos patrones de flujo. Sí, es un estimado. Pero si usted la profesora pone que cuánto es la presión de la alveola, No. Casi nunca pregunto jamás. Ayer preguntaste varias. ¿Cierto? Son condiciones de laboratorio, de hecho, pero que permiten ver cómo es el flujo a lo largo del tiempo. Entonces hemos definido que de acuerdo a las características de los vasos pulmonares y el efecto de la gravedad vamos a encontrar 3 patrones de flujo. Entonces tenemos una presión de 7 aquí. 7. Ahora bien, por efecto de la gravedad terrestre, esto no deja de ser sino una columna de líquido. Por efecto de la gravedad, por cada 13 centímetros que ascendemos en el pulmón, por cada 13 centímetros que ascendemos, esta presión cae en 10 milímetros de mercurio. ¿Cierto? ¿En 3? Por cada 13 que subimos, la presión cae en 10. Pero la inspiración, o sea, es de la inspiración. No. Es una columna de líquido, ¿sí? Yo estoy situado aquí en la mitad. Si subo acá, la presión, ¿qué le pasa? Cae. Y si bajo, ¿qué le pasa a la presión? Aumenta. Entonces, por cada 13 centímetros que asciendo, caen 10 milímetros de mercurio. O sea que el valor de acá, ¿cuánto debería? Sí. 5. Aquí en la entrada. Voy a poner un punto. Y acá abajo, ¿cuánto debería? Si yo bajo 13 centímetros, pues va a subir en 10 y quedará en 25. ¿Cierto? Tengo 15 aquí en la entrada del hilio, subo 13 centímetros y acá me queda en 5. Bajo 13 centímetros y acá me queda en 25. Y del otro lado ocurre exactamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos 5 en el lado venoso, entonces acá me queda menos 5 y acá 5 más 10. Entonces en este lado tenemos el sector arterial. Por aquí tenemos los alveolos que habíamos dicho que era de 7, 7 aquí, 7 aquí y 7 aquí. Y en el lado venoso arterial. Y en el lado venoso tenemos menos 5 aquí, 5 por aquí y 15 acá. ¿Verdad cómo es para acá? Repito, teníamos una presión arterial media de 15. ¿Cierto?
Presión que entraba aquí a nivel del hilio, es decir, sobre la zona 2 del este. Y en la salida una presión de 5. Subimos 13 centímetros y este valor disminuye así. Tengo 15 aquí, bajo 13 centímetros y este valor sube a 25. Del otro lado exactamente lo mismo, perdemos 10 milímetros de mercurio y nos quedan menos 5. Y bajamos 13 centímetros y este sube a 15. ¿Quién determina eso? Solamente la distribución. Solamente la distribución. Pues aquí hay una columna de líquido, exactamente, tal cual como el depósito. En la parte de arriba pues la presión es menor y en la parte de abajo la presión será mayor. Entonces miren que vamos a tener 3 presiones interactuando para definir el flujo a lo largo de cada una de estas zonas. El flujo de aquí, el flujo de acá o el flujo de acá. En la zona 2 hay 3 presiones interactuando. ¿En la zona 2 qué, profe? Hay 3 presiones interactuando. La presión arterial de 15, la presión alveolar de 7 y la presión venosa de 5. ¿En esta zona hay flujo o no hay flujo? Sí hay flujo. ¿Quién le gana a quién? ¿Cuál es la presión mayor? La presión arterial, ¿cuál le sigue? ¿Y cuál es la menor? La presión venosa. Solo en la zona 2. Siempre es igual. Como viene de afuera, la presión no afecta. La que afecta la de la gravedad es a la columna de líquido. ¿Sí? ¿No? Otra vez, profe. Usted tiene aire entrando, está entrando aire al pulmón con cierta presión, ¿cierto? Entonces el alveolo de aquí y el alveolo de acá reciben la misma presión, la presión de aire. Sin embargo, si usted considera que aquí hay una columna de líquido, tiene un recipiente aquí, pues la presión de este punto es mayor que la de acá. ¿Sí? Esa es la gravedad que estamos hablando. Entonces, por eso para los alveolos de la misma. Bueno. En fisiología, una A minúscula significa arterial, una A mayúscula representa el alveolo y una V minúscula, venas. Siempre ha sido así. Arteria es con una A minúscula, el alveolo con una A mayúscula y venoso con una V.
¿Qué ocurre acá arriba? En la zona 1. ¿Cuál presión es mayor? La presión alveolar de 7. ¿Cuál le sigue? La presión arterial de ¿cuánto? De 5. ¿Y la más chiquita? La presión venosa de menos 5. Entonces, ¿allí habrá flujo o no habrá flujo? Sí, pero más lento, ¿no? Va a pintarlo así. No hay. No hay flujo, porque la presión de 7 es tan grande que supera a la de 5. Ay, la cosa al revés. El capilar estaría más o menos así, por representarlo de alguna manera. Entonces la presión del alveolo supera a la presión arterial. Entonces están colapsando los alveoli, el capilar, lo tienen cerrado. Entonces no habría flujo. Voy a hacer el dibujo de acá de una vez. ¿Cómo sería la zona 3? La presión arterial es mayor, luego la venosa y por último la plasmática. ¿Cuál es mayor? La arterial, ¿Cuál le sigue? la venosa, Y por último, la capilar, ¿habría flujo o no habría flujo? aumentado. O sea, que la presión o sea, no hay intercambio de presión, solo hay presión. O sea, no sirve. O sea, que es más grande en la base y en el Esquemáticamente, las presiones del capilar son tan grandes, la de entrada pues de 25 y la salida de 15 y la del alveolo tan chiquita de 7 que no influye absolutamente para nada. Significa que aquí hay mucho flujo y en la zona 1 poco flujo. Entonces vamos a encontrar 3 patrones de flujo. En la zona 1 no hay flujo, en la zona 2 hay flujo y donde más flujo de sangre hay, en la zona 3.
si yo represento la evolución del flujo sanguíneo, pues sería algo más o menos así. En la zona 1 no hay flujo. En la zona 2, a la medida que vamos bajando, va aumentando. Y en la zona 3, pues aumenta más. Esto no es, esto me salta una raya y no es porque. Ese sería más o menos el comportamiento del flujo. En la zona 1 no hay flujo, cero. En la zona 2 y en la medida que vamos bajando va aumentando, y en la zona 3 más. Sería cero. Entonces decimos que hay 3 patrones de flujo. En la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3. Como en la zona 1 no hay flujo, se le llama zona de espacio muerto fisiológico. Son el espacio muerto fisiológico. ¿Cierto? Como no fluye la sangre, pues no habría intercambio de gases, hipotéticamente. ¿Ya? Zona de espacio muerto fisiológico. Para distinguirla de la zona de espacio muerto anatómico. En la zona 1, hipotéticamente no habría intercambio de gases, pues porque los capilares están cerrados, están tapados. Porque la sangre fluye y a medida que vamos bajando, pues el capilar se va abriendo porque las presiones de los alveolos terminan siendo insignificantes. Entonces, como funcionalmente esto no permite el intercambio de gases, se le llama zona de espacio muerto fisiológico. Para diferenciarla de la zona de espacio muerto anatómico. ¿Cuál es la zona de espacio muerto anatómico? Es toda esta vía que no tiene alveolos. Como no tiene alveolos, no hay intercambio. Y a partir de aquí hacia abajo, pues empiezan a aparecer alveolitos. Y esto es lo que llama ya la zona respiratoria. ¿Lo vieron allá en morfología? A esto se define como la zona conductora, que son la vía que haces llevar ahí. Y la zona de intercambio o zona respiratoria, cuando empiezan a aparecer alveolos.
Cada división de estas se conoce como una generación. La generación 1, 2, 3, 4, hasta la última, acá que es la 23. Desde la generación 1 hasta la generación 16, todas estas divisiones son una generación. Desde la generación 1 hasta la generación 16 es zona conductora. Desde la generación 17, que sería esta de aquí, hasta la última, que es la 23, se llama zona residual. En fin. Esta es la zona de espacio muerto anatómico. Y la otra es función. Hacia el ápex, hacia la zona 1, no hay flujo. En la medida que vamos bajando, el flujo aumenta. Como les decía, son condiciones o situaciones experimentales de laboratorio, pero que permiten definir claramente cómo es el flujo sanguíneo en las zonas del hueso, zona 1, 2 y 3. Realmente lo que ocurre es que a donde menos sangre llega es a la zona 1, y hacia donde más sangre llega es a la zona 3. ¿Quién define eso? Las características de los capilares pulmonares y las ramas. ¿Listo? Bueno, zona de espacio muerto. ¿Todo bien? ¿Paramos o seguimos? No mentiras porque ustedes. Yo voy a hacer preguntas, ¿sabes? La vida de estudiantes. ¿La has rendido? Sí. Propiedades elásticas del fluido. Pues el diseño de la caja torácica. El diseño de la caja torácica. Permite que la pleura visceral sea permanentemente tirada hacia adentro. Traccionada hacia adentro. ¿Sí? La pleura visceral sea permanentemente tirada hacia adentro. Por ese diseño que tiene la caja torácica, la pleura
parietal estirada o traccionada hacia afuera. Aplicarlo aquí. Entonces esta membrana estirada hacia, ¿cierto? Por todo el tejido elástico que tiene, es una encolgada pues de la pleura visceral. Mientras que la pleura parietal, el diseño de las costillas, de la caja torácica, de músculos, es tirada hacia afuera. Esas fuerzas opuestas alteran la presión que existe aquí. Es decir, la presión pleural. La presión que se mide aquí tiene un valor de menos 5 centímetros de agua. La presión que existe en el espacio pleural, que es un espacio virtual, ¿no? Que realmente está lleno de líquido, pero así se conoce. Entonces la membrana externa estirada hacia afuera y la membrana interna sentido opuesto, lo que genera aquí una presión negativa. Ya veamos qué es la presión negativa. ¿Qué significa eso? Estos 5 centímetros de agua. Entonces, para medir la presión de aquí se usa un capilarcito muy delgado que vamos a llenar de agua. Todo esto estaría lleno de agua. Entonces yo tengo el capilar aquí afuera, una manguera, pues, la lleno de agua. Estos dos niveles, estos dos meniscos, se ponen a la misma altura. No va a quedar uno arriba y otro abajo. ¿Por qué quedan a la misma altura? Porque por aquí o por acá estamos recibiendo el aire que está de ahí para arriba, y ese aire que está de ahí para arriba pues pesa. Y lo que pesa pues la presión atmosférica. Entonces tenemos presión atmosférica de este lado y presión atmosférica del otro lado. Es el mismo aire que hay de aquí para arriba, ejerciendo la misma presión sobre el menisco. Pues por eso es igual. Ahora,
tomo esta capilar y lo llevo hasta acá, pues ya las cosas van a cambiar. ¿Sí? Voy a llevar el capilar aquí adentro y el capilar aquí adentro. Entonces así voy a saber qué presión existe aquí adentro. Luego acá ya no tengo la presión atmosférica, tengo la presión del espacio pleural. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si yo tiro esta membrana hacia adentro y esta hacia afuera, ¿qué le pasa a este nivel? ¿Sube o baja? Sube, se mantiene. Tiene el 50% de probabilidad de hacer. Sube Sube, no funciona. sube porque entonces este lado sube y el de acá, y este bajó 5 centímetros. Entonces como bajó en el lado de acá, se puso 5 centímetros por debajo de la presión atmosférica. Entonces le ponemos un menos por convención. Se puso por debajo de la presión atmosférica, entonces se puso menos 5 centímetros. Eso es lo que ocurre cuando el pulmón está en reposo respiratorio. Ese es el valor de la presión pleural en el reposo respiratorio. ¿Cuándo consideramos que estamos en reposo respiratorio? Cuando el pulmón está abierto a la atmósfera. Está libre la vía aérea. Y al final de la expiración. Pues al final de la expiración, esto está siendo tirado hacia adentro y esto hacia afuera. Profe, ¿cómo es cuando está abierto la atmósfera? La vía aérea libre, es decir, la epiglotis no está tapando la glotis o usted no tiene la nariz tapada. Entonces, en reposo respiratorio, la presión pleural es de menos 5 centímetros de agua. ¿Qué ocurre cuando inspiramos? Cuando inspiramos, la pleura parietal estirada hacia afuera, el diafragma baja. Estirada hacia afuera, el diafragma baja. ¿Y qué le pasa a este nivel? Cuando inspiramos. O sea, esta fuerza aumentó. ¿Qué le pasa a ese nivel? ¿Sube o baja? Sube.
este caso estamos en 5, sube a 7.5. ¿Y el A de acá? Baja a menos 7.5 centímetros de agua. Eso es lo que ocurre cuando inspiramos. La presión pleural pasará de menos 5 a menos 7.5. Cuando expiramos, la caja torácica se cierra, el diafragma sube. Estábamos por acá en 7.5 y ¿qué le pasa a este nivel? Vuelve así. Y este de acá sube a menos 5. Entonces pasamos de 7.5 a menos 5. Cuando inspiramos, la presión pasa de menos 5 a menos 7.5. Cuando expiramos, pasa de 7.5 a menos 5. Ahora sí descansamos. O seguimos. ¿Hasta qué hora vamos a ir? ¿Hasta qué hora vamos a ir? Vamos largo. Entonces descansa. Sí, descansemos. 20 minutos. ¿Hasta qué hora nos irá? Hasta las 6. Esos son los temas de raíz. Entonces se puede decir que la inspiración es la que realiza la presión y la apuesta No es la misma parietal. Es la parietal, solo la parietal. y luego la suelta. La parietal. Expiramos. Sería la pleura visceral. Oye, Charito, usted está hablando. Sí. Sí. Las dos van juntas. Sí, sino que es cuál de las dos va a tirar dependiendo de lo que se haciendo. Siempre están como la... La que va primera. En inspiración, digamos que la... Sí, pero jala la otra. Por Van decirlo así juntas. vulgarmente. Van juntas. Van juntas. Porque mira, en todos los Espacio alveolar. Las tendidas. Profe. Ah, no, la metodología que está ahí. Un resumen. Ay, ¿verdad? Corte.